Muy buen día, buen dinero y buena salud a todos los seres en esta sala de conferencias para un encuentro más con las sacras enseñanzas de los maestres Jacqueline Zeus Induceus y Samael Joad Batorbeón. Hoy en voz de la venerable maestra Chaen Dapa. Adelante, maestra, con vuestro saludo. Sea un excelente día de salud, de muy buena salud para todos quienes nos encontramos aquí reunidos en esta sala de sabiduría. Gratísimas a Dios damos, y en especial al maestro Kelly Zeus y al maestro Samael, quienes son los anfitriones en esta reunión, quienes son los fundadores de esta gran doctrina y quienes son nuestros comandantes que nos están ayudando, ordenando y enseñando todos los días. Esta salud que hoy deseamos para vuestras mercedes y para nos, que sea espiritual y viterial, que sea la verdadera salud de Dios en nos, y de hoy en adelante no nos volvamos a enfermar de ninguna dolencia, de nada que nos haga daño, que nos haga sentir mal. Gratísimas, y adelante su merced con la oración. Gratísimas, maestra. Algún ser presente, una Eva, si nos ofrenda la oración de inicio, gratitudes. Adelante y activa su fondo. Bien, maestra, hagámosla en la runa de la Peticel. Sacratísimo Padre, te damos gratísimas en este día, en este hoy, por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar, por este nuevo día, por todas las bondades que nos das cada día que despertamos, que abrimos los ojos, por respirar. Gratísimas te damos por la Gea, por todo lo hermoso que hay en ella, por lo que ella es. Gratísimas te damos por los aliciertos que día a día nos ofrendas, Padre amado, y nos ofrenda la Madre Gea. Gratísimas te damos por todos los seres que en este día, en este hoy, están en el ayuno, por nuestros grandes guías y sacros padres. Gratísimas te damos, porque siempre estás con nosotros, Padre amado, guiándonos, dándonos voluntad para continuar en este sendero hermoso que nos has mostrado, Señor, de rectitud, de voluntad, de disciplina. Gratísimas te damos también, Padre amado, por los seres que están en la sala y que hacen que estas conferencias sean más para el aprendizaje, para nuestros seres, para cuidar nuestros cuerpos físicos y nuestros templos. Gratísimas te damos por este portal de tu sacra sexualidad, el cual nos brinda la oportunidad, Señor, de poder escuchar de todos estos tus grandes discípulos que nos traen todas esas enseñanzas aprendidas. Bendice a la maestra Chaen Dapa y que sea en ella el verbo de oro hablando por su viterio. Gratísimas a Dios, gratísimas a los venerables maestres Jacqueline Zeus Induceus y Samael Joad Batorbeón. Gratísimas, y que Dios bendiga siempre a todos los seres que estamos aquí, que van a oír estas sacras enseñanzas. Todo esto te lo agradecemos en el simbre del gran Javier Crestus, por el Cristo, aún sea. Gratísimas, maestras, y gratísimas a todos. Bueno, gratísimas, Quimiajiba, por su hermosa oración. Que sea Dios con nos, oyéndonos y dándonos lo que le estamos pidiendo. Entonces vamos a continuar con una ofrenda que nos va a hacer un artista que está comenzando, y vamos a oír una porcelcita de un link, que es el link que todos debemos aprender, saber, y entonces adelante con la música. Buen día, buen día y buena salud. Mi nombre es Azukit. Hoy les voy a ofrendar el link de la alegría. Gratísima Azukit, adelante.
Gratísima. Gratísimas, maestra. Qué bonito, Azoquit, gratísimas. El link de la alegría es un link que ojalá todos los músicos de la esfera se lo aprendan, porque es un link que siempre nos llama a sentir la verdadera alegría que Dios nos ofrenda todos los días, y que cuando hay alegría hay salud, y cuando hay alegría hay mucho que recibir de nuestros semejantes y mucho que dar, porque cuando damos una sonrisa, cuando damos un saludo amable, cuando damos algo con alegría, siempre es bien recibido. Gratísimas. Adelante, Kimiajiba, cuénteme si hay preguntas, si hay comentarios, o comenzamos desde aquí hablando para que vuestras mercedes vayan haciendo sus preguntas. Gratísimas, maestra. En este concierto no hay preguntas ni maditas levantadas, entonces adelante vuestra merced, maestra, con su dirección. Gratísima. Bueno, a mí me contaron, parece un chiste, pero no es un chiste. Imagínense que cuando hicieron la tierra, dice que vinieron, hicieron todo aquí y listo, y se fueron. Y cuando ya iban lejos, dijeron, se nos olvidó decirles que para vivir toca comer. Entonces, ya iban muy lejos, entonces mandaron un viejito. Y el viejito se demoró mucho para llegar otra vez a la tierra, y le tocaba decirnos que tocaba un alicierto cada 3 días para poder vivir. Y como se demoró mucho, pues se le olvidó exactamente lo que tenía que decir, y dijo fue que teníamos que comernos 3 aliciertos al día. Y ahí fue donde nos esclavizaron de la cocina, de tantas cosas. Sin embargo, el cuerpo es como lo acostumbremos. Aquí en la doctrina taoísta se usa consumir solo 3 aliciertos al día, que es mucho. Intipan, sustento y cena. Y si tomamos en ayunas algo, pues serían 4. Lo que comamos en ayunas, que debe ser limón o naranja o mandarina, algún cítrico o piña. Eso es para limpiar nuestro organismo y mantenernos bien de salud. Entonces, si logramos consumir ese cítrico todos los días en ayunas, serían 4 aliciertos en el día. En ayunas, el intipán, el sustento y el seno. Y así como comemos, también debemos de ir a evacuar los residuos de eso que se comió, porque la ida al baño no es por deporte, es por salud. Un cuerpo limpio es un cuerpo saludable, y un cuerpo que no esté limpio es un cuerpo enfermo. Entonces la salud siempre comienza en el aparato digestivo. Por eso lo que entra por la boca debe ser muy bien selecelado, debe ser muy bien elegido, y debemos tener la buena voluntad para elegir siempre lo mejor, para consumir lo mejor, y eso mejor no es lo que mejor nos sabe. Por ejemplo, si ven el portal de hoy, la invitación a esta conferencia, Dios mío, serían cosas muy deliciosas, pero cuando vemos que realmente vale más la salud que todo, entonces ya no nos interesan tanto esas cositas como aderezos, salsas, mermeladas, postres, tortas, cosas deliciosas, sino que nos interesa más realmente es nuestra salud. Y quien tenga buena salud es aquel que come crudo, lo más abundante que pueda consumir crudo, y muy poco cocinado, porque el crudívoro
pues tiene mejor salud que todo el mundo. Cuando se consume crudo y bien masticado, el aparato digestivo va a estar siempre limpio, porque después de cada alicierto o cada comida, como dicen allá, va al baño. Entonces la persona va a estar realmente botando lo que está sobrando. Por ejemplo, imaginemos preparar un jugo de mango. Y cuando preparemos ese jugo de mango, lo filtramos, o sea, lo colamos. Y dejemos el colador sucio. Por la tarde, cuando vamos a preparar otro jugo, es muy difícil limpiar ese colador. Eso está en un pegote que es muy difícil sacarlo. Toca inclusive dejarlo en remojo unas horitas y luego sí lavarlo. Eso mismo sucede con nuestro aparato digestivo. Cuando comemos y no vamos a REA, lo que llamamos el templo de la madre REA, o sea, hacer digestión, hacer la necesidad o menestencia fisiológica como debe de ser. Entonces, simplemente comemos y nos sentamos por ahí o nos acostamos, ese residuo del alicierto anterior o de la comida anterior queda ahí atrancado. Y como queda atrancado, pues no pasa más nada. Y es ahí donde comienzan los exiges con la digestión, donde comienza la mala digestión, donde comienza a veces diarrea, a veces demasiado duro, a veces no hace digestión. Y hay mucha, oigan bien, hay mucha gente en esta esfera tierra que está haciendo una digestión cada 15 días, cada mes. Entonces, eso es demasiado dañino. Por eso, la vida está en la muela. O sea, saber comer es saber vivir. Pero si le echamos solo lo que le gusta al paladar y a la muela, entonces no nos va a dar buen resultado, sino que nos va a enfermar. Toca comenzar desde este instante a estudiar un poquito sobre la combinación de los aliciertos, que muy poco saben de eso la mayoría de los seres humanos. Les cuento que mucha gente en el mismo templo vegetal Sacro Aquarius a veces no combinan bien los aliciertos. Entonces, ¿qué será los que viven afuera en las ciudades? Es más difícil aún aprender allá, porque están en un ambiente donde a nadie le importa eso de la salud ni nada de eso. Entonces, cuando comencemos a estudiar un poquito sobre la alicertacel y la combinacel de aliciertos, entendemos cómo es que comienza la salud en nuestra viteria. No es menester, es muy importante saber acerca de todos los nutrientes que nuestro cuerpo meneste, qué vitaminas, qué proteínas, aminoácidos, bueno, todos los nutrientes y todas las sustancias que ayudan a hacer buena digestión. Pero no se pongan a averiguar tanto el porqué de las cosas. Por ejemplo, que no combina la musácea con la arepa. ¿Por qué? ¿Saben qué? Yo vivía en un lugar donde me tocó ver mucha miseria. Gratísimas a Dios, Dios siempre nos ha dado en abundancia todo. Pero nos tocó ver mucha gente viviendo en la miseria. Y en esa miseria veíamos cómo la gente se compraba una masa y unas musáceas, o sea, unos bananos, y echaban un banano dentro de una arepa y lo aplastaban, como si el banano fuera el queso. ¿Y sabe qué me decían? Que así no les daba hambre en el resto del día.
Claro que no les daba hambre porque estaban empachados. El banano, o sea, la musácea no combina con las otras harinas, o sea, con cereales o con oleaginosas. ¿Y por qué no combina? Por eso, porque no alcanza a digerirse eso junto. Y como no alcanza a digerirse, pues la persona no le da hambre y no es que esté bien nutrida, lo que está es empachada porque el organismo o el aparato digestivo se asustó de lo que le dieron, del trabajo que le pusieron. Entonces ese trabajo es tan grande que toca pues relajarse. Y esa gente que no tenía dinero hacía eso a propósito. Otros lo hacen por ignorancia. La cosa es que no se debe hacer porque son aliciertos que no combinan. Entonces, cuando sus mercedes y nos interesemos un poquito más por la combinación de los aliciertos y por qué debemos comer y qué no, entonces la vida nos va a sonreír mucho mejor y ese cantar de la alegría va a estar en nos vivo, latente, activo, siempre palpitando en nuestro huerzón y nos hace dar gratísimas a Dios porque estamos bien, porque estamos contentos, porque la salud habita en nos. Es así como debemos cada día asimilar mejor esta doctrina y practicarla. Si hasta este momento hay preguntas, si me están oyendo claro y fuerte, por favor me avisan porque es posible que sí, como es posible que no. Adelante. Gratísimas, maestra. Estamos oyendo fuerte y claro. Adelante, algún ser que tenga alguna pregunta o quiera participar, activa su fono o alza la mandita y también en el chat pueden hacer sus preguntas. Adelante, maestra. Bueno, gratísimas. Mientras la gente se va animando a preguntar, sus mercedes ya saben, y se los hemos dicho muchas veces, esta doctrina es mejor entregarla como preguntas y contestas, porque cuando sus mercedes preguntan, es su alma quien está pidiendo sabiduría, pidiendo algo para nutrir sus seres, para nutrirse como ser en esta esfera, porque el que no es, aún no es. Y nos, entonces, ya somos. Yakimi Ajiba es un ser, Chadendapa es otro ser, y cada uno Azukit es otro ser. Y cada uno de sus mercedes o cada una son un ser o un núcleo o conjunto de seres que están ayudando a que la creacel en esta esfera sea para bien de la gran creacel cósmica universal. Entonces, cuando todos estos seres comenzamos a ayudar a que se realice esa gran creacel universal, estamos siendo. Y ahí la diferencia entre el ser y el no ser. El que no es, está vegetando. Es como un ser que vegeta y no más. En cambio, los que ya somos, nos toca comenzar a vivir, a sentir la vida en nos y ayudársela a sentir a los demás. Nos pusieron como labor en este día hablar de salsas, aderezos y cosas por el estilo. Cosa que me queda a mí un poquito difícil, porque mire, la doctrina es tan grande y tan bonita que va enseñando a cuidar cada día más nuestra nutrición, nuestra forma de comer, de alicertarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que les he dicho siempre. Tenemos que aprendérnoslas a jugar entre el buen apetito y ese buen apetito calmarlo con buen alicierto.
Y ese buen alicierto tiene que ir superando a ese buen apetito en la forma tal en que sea primero para la salud y luego para el sabor, para el gusto. Porque si nos dedicamos solo al gusto, entonces de pronto nos pasa lo que le ha pasado a muchos seres humanos que por dedicarse mucho al gusto están dedicados es a comer muy bueno y creen que comer muy bueno es comer mucha carne, mucho queso, muchos fritos y cosas así por el estilo. Y por como si fuera poco, entonces le agregaron los chocolates, los caramelos, las galletas y todas las cosas chatarra que la misma gente sabe ya que eso se llama comida chatarra. O como le dicen en el Brasil, eso es puro lixo, o sea, basura. Entonces la gente se come esa basura sabiendo que es basura, pero es que al paladar le gusta, es eso, basura. Cuando la persona acaba con sus papilas gustativas, ya las tiene tan atrofiadas que entonces le toca echar por montones a su organismo el ají o los picantes de todo tipo, la sal, el dulce y los sabores fuertes son como lo principal, lo que más se dedica a echarle a su organismo. Y entonces esos sabores fuertes no alcanzan a quedar como agradables a ese paladar que ya está destruido, que las papilas gustativas ya están destruidas, entonces van es a incrementar todos los días eso y a destruir aún más sus papilas gustativas. Entonces esas papilas gustativas toca primero regenerarlas. ¿Y con qué se regeneran? Comiendo piña rallada en ayunas o al intipán, tomando cítricos en ayunas o al intipán, rebajando un poquito la sal y el dulce. No sea que cuando estén viejitos como nos, les toque decir, ahora me toca comer sin melado o sin dulce, o me toca comer sin sal. Cuando los médicos quitan la sal o el dulce es porque ya el curándose está muy grave. Es mejor que por voluntad propia comamos bajito de sal, bajito de dulce y conservemos nuestra salud. Entonces vamos a aprender un poquito de lo que nuestro organismo no meneste, pero que nuestro paladar lo exige. Por ejemplo, Maestra, licenciamos, ¿cierto? Ya tranquila, tenemos la primera preguntita, maestra, en el chat. Se la voy a leer. Dice Impirinti. ¿Cuál es la magnífica combinación de las frutas para lograr una gran salud? Saludos desde Ecuador. Gratísimas, venerable maestro. Hasta ahí, maestro. Bueno, gratísimas Impirinti. Sea su pregunta bien llegada como todas y su merced tenga una buena alicertacel hoy y siempre, y como siempre, todos y todas son bien llegados a este Provoz y a todo lo que tiene que ver en las emisoras de la obra de Dios. Bueno, la combinación de las frutas es un tema importantísimo y este tema debemos tratar de aprenderlo en la práctica, porque si sus mercedes oyen y luego no practican, es peor. Entonces, hoy vamos a comenzar
enseñándoles cómo combinar exactamente todas las frutas. Para que haya un buen aprendizaje en la combinación de las frutas, es menester tener varios grupos de frutas. Entonces tenemos las frutas cítricas, tenemos las frutas ácidas, las subácidas o semiácidas y las dulces. Esta es una forma de seleccionar las frutas, pero nos toca algunas frutas explicarlas por unidad, porque se salen del contexto de esta forma de seleccionar. Entonces las frutas cítricas son muchas. Pareciera que solo el limón y la naranja. Hay muchas más. Y estas frutas cítricas todas son limpiadoras de nuestro organismo. En especial la naranja. Es muy limpiadora del aparato digestivo, del hígado, de casi todo el organismo. El limón es más que todo limpiador del torrente sanguíneo. Por eso el limón se le llama también limpigen, que es el cimbre sagrado. Entonces, todas estas frutas cítricas se consumen solas. Ellas entre sí combinan, pero lo mejor es consumirlas cada una sola. Si por algún motivo tenemos un poquito de naranja y un poquito de limón, sí se puede juntar, ¿sí? Usted a tomarse uno el limón y pasarlo con naranja, porque las frutas cítricas combinan entre sí. Ahí tenemos el limón, la naranja, el pomelo, la mandarina, la toronja, la lima y muchas otras que aún la mayoría de la humanidad no conoce. Y hay un problema en la humanidad, que solo come de lo que conoce y lo que le enseñaron cuando estaba chiquito, cuando estaba niña o niño. Entonces es importante conocer, probar y aprender a preparar esas frutas. Por ejemplo, el pomelo. Yo creo que en mi vida no había comido pomelo hasta estos días. Y preparé un jugo y me fue muy difícil prepararlo y no me quedó bueno. Pero llegué a una finca donde hay mucho pomelo y me enseñaron a preparar el jugo. Y ese jugo se prepara es pelando primero el pomelo y luego haciéndole unas cortaditas con el cuchillo y ahí sí exprimirlo. Qué jugo tan delicioso. Igual preparé la toronja, también delicioso el jugo, pero es porque yo no sabía prepararlo. Entonces todos los cítricos combinan entre sí, pero es mejor consumirlos uno solo. O sea, si mi intipán es naranja, que sea solo naranja. Si es mandarina, igual. Si es pomelo, si es toronja, la fruta que sea, es mucho más saludable si la combinamos con ella misma. O sea, no la mezclamos con otras frutas. Las frutas ácidas, estas combinan solo con sí mismas. Por ejemplo, la piña no se debe combinar con nada absolutamente. Cuando les manden alguna medicina con piña, con otras cosas, ya saben que es una medicina. Pero como alicierto, cuando sea piña, es solo piña. Si es jugo de piña, se prepara el jugo, o sea, el zumo, sin agua y se da solo zumo de piña. Y es magnífico para fortalecer el sistema respiratorio y, por supuesto, el sistema digestivo.
Entonces las frutas ácidas combinan solo consigo mismas. Creo que entre las ácidas también queda la piñuela y demás que hay otras, pero tenemos que irlas conociendo. De la solo piña hay una cantidad de variedades demasiada. Hay una piña que le dicen cambray. Esa es como picante, ácida, es horrible. En cambio, la piña oromiel es dulce, deliciosa, agradable. Las dos limpian el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Pero si menester es hacerse una purga, pues debe conseguir la cambray. No la más dulce, sino la más ácida. Y así como existe la cambray y la oromiel, hay una cantidad de piñas con nombres diferentes, pero todas son piña. Y la piña combina solo con piña. Entonces ahí tenemos las frutas ácidas. Ellas no combinan entre sí. Ninguna fruta ácida combina con otra fruta. Ahora viene la lista de las subácidas. Las frutas subácidas son aquellas que sus mercedes al probarlas solas saben muy, muy desagradable. Y cuando ya le echan agüita y dulce y hacen un juguito, ya queda muy delicioso ese jugo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues consumirlas así, en jugo. Ahí tenemos muchas frutas. El lulo, el tamarindo, el borojó, la mora y muchas más que vamos descubriendo a medida que vamos pasando por los lugares donde se producen estas frutas o donde las venden, porque hay algunas frutas que solo se conocen donde se producen, que no se conocen mucho. Entonces las frutas subácidas sí combinan con pan, con queso, con dulce, se puede hacer el jugo bien de dulce, pero no combinan con otras frutas. Por ejemplo, el borojó no combina con el lulo, ni con el nahuate de árbol, ni con ninguna fruta, así sea dulce, ácida o subácida, no combina con otras frutas. Si el jugo es de tamarindo, no podemos consumir otra fruta con ese aliciente. Entonces nos comemos el pan o la arepa o, bueno, lo que vamos a comer y el jugo, pero no podemos combinarla con otras frutas. Así que ninguna de las frutas subácidas combina con otra fruta. Entonces tengamos en cuenta nahuate de árbol, lulo, mora, tamarindo, borojó, el dodi o noni, que se le debe decir es dodi, pero se llama noni, tampoco se combina con otras frutas. Ahora sí viene la lista de las frutas dulces. Esta es una lista más amplia, porque hay muchas frutas dulces. Pero en esas frutas dulces hay algunas que a veces salen muy ácidas. Por ejemplo, la guanábana. Hay guanábana que es neta, inti, dulce. Pero hay otras guanabanitas que salen chiquitas y son un dulce tirando a ácido. Entonces, cuando una fruta está muy ácida, así esté madura, es mejor no combinarla con otras frutas. Sin embargo, vamos a hacer la lista en regla y orden general de lo que llamamos frutas dulces. Ahí está el mango, la papaya o lechosa, el melón, la guayaba, la pera, la manzana, las uvas. Y seguimos buscando, vamos a encontrar muchas más que son dulces y esas sí combinan entre sí.
Entonces ya para preparar, oigan bien, una picada de frutas, que es un plato delicioso para comer con de dulce. Esa picada de frutas ya no la podemos hacer como antes, que antes se preparaba con piña y naranja y todas las frutas picadas. Ya no. Ya la picada de frutas se prepara solo de frutas dulces, como decir papaya, mango, melón, guanábana, manzana, pera, todo eso se puede picar y juntar y mezclarlo y servirlo delicioso. Se le puede agregar miel de abejas. Hay gente que prepara algo que es licuar miel con crema de leche y le agregan a esa picada de frutas. Los que no comemos lácteos, entonces le podemos echar el licuado de una lechita de granos, de almendras, de ajonjolí, de maní, de alguna oleaginosa con miel de abejas. Y eso también es un aderezo súper delicioso para la picada de frutas. Entonces, hay algunas frutas que debemos tratar por unidad, porque no las debemos meter. Por ejemplo, la patilla es una fruta dulce, deliciosa, pero la patilla o sandía no se debe mezclar con más nada. Para tener muy buena digestión y muy bien el aparato renal, porque para limpiar riñones y todas las vías renales, hay algo súper bueno que es la patilla. Entonces, para ello, se consume la patilla sola. La patilla con leche o lácteos no combina por ningún motivo. Eso es dañinísimo. La patilla con aguardiente, cerveza, eso con que se rasca o se emborracha la gente, mucho menos. Eso puede matar a una persona. Con grasa no combina con ningún tipo de grasa, ni con queso, ni con oleaginosas, ni con ninguna grasa. La patilla se debe consumir siempre sola. En unos días, el maestro Kelly Unceus nos decía que la patilla combinaba con pan o arepa si ese pan o esa arepa no llevaba grasa, pero después dijo que lo mejor era consumirla sola. Así que la patilla se debe consumir sola y siendo una fruta dulce no combina con más frutas ni combina con más nada. Ahora viene otra fruta que es siendo neutra, que es la Persea gratissimus. Esa Persea gratissimus es la misma palta, que es el mismo aguacate. Esa Persea gratissimus es una fruta muy deliciosa, es neutra porque combina con de dulce y con de sal, pero no combina con patilla. No combina con oleaginosas. Por ejemplo, si vamos a comer coco, no debemos comer Persea. Si se hace un arroz con coco, entonces no debemos consumir Persea con ese arroz, porque nuestra salud comienza a deteriorarse. Entonces, ahora viene la fruta más deliciosa, pero más difícil de consumir. Se llama musáceas, que es la misma musa paradisiaca, que es lo que llaman bananos, plátanos. Bueno, primero que todo, la musácea no se debe consumir verde.
La única musácea que debemos consumir verde es el que llaman topocho, tres pilos. Otros le dicen popocho y le tienen nombres raros en todas partes. Mataburros, bueno. Entonces, ese sí se puede consumir verde. Empero hay uno que es como rosado por dentro y otro que es blanquito. El que es rosado por dentro toca dejarlo madurar. Y el que es blanco por dentro sí se puede consumir así verde. Entonces, entre todas las clases de musáceas, es la única que se puede consumir verde, porque el plátano verde produce una mancha, y así como mancha la ropa, mancha nuestro organismo por dentro y produce una enfermedad que se llama arritmia. Y la arritmia es una enfermedad que pues descompone el cerebro y ya no nos deja pensar y sentir y obrar igual. Entonces, es mejor dejar madurar esos plátanos y entonces ya no les decimos plátano porque es negar el dinero. Entonces les vamos a decir musáceas porque el cimbre es musa paradisiaca. Esas musáceas sí combinan con frutas dulces, pero no combinan con manzana. Porque la manzana es una harina, es una fruta muy rica en harina. Entonces, esas musáceas no combinan con ningún tipo de harina. No combinan con algarrabí, ni combinan con pitea. Tampoco combinan con los demás cereales. Entonces, con arepa, con pan, con ningún tipo de cereal combinan las musáceas. No combinan, por ejemplo, con leche de soja, siendo una leche, pero sabemos que es de un frijol, que es un tipo de harina, entonces no combinan las musáceas con leche de soja. No combinan las musáceas con ninguna oleaginosa, con ninguna, con maní, con ajonjolí, con girasol, con coco, con ninguna oleaginosa combinan las musáceas. Y así podemos estar pendientes de todas las frutas que hay en esta esfera y vamos entendiendo y comprendiendo que no todas combinan entre sí y que no todas combinan con las otras frutas. Hasta ahí mi contesta. Espero que le haya quedado claro y que su merced desde hoy tenga una conciencia que le va a hablar y le va a decir, esto con esto no combina. Hay frutas que no sabemos si combinan o no combinan. Por ejemplo, hay una duda con la ciruela. Y es que la ciruela cuando está un poquito verde es muy ácida. Y cuando está bien madurita es dulce. Entonces, la conciencia de cada uno de sus mercedes es la que les va a decir si mejor se comen las ciruelas solas o las puede combinar con otra fruta. Y así son todas las frutas. Pero hay unas que ya nos han dicho no combinan con nada, como el noni. El noni es mejor consumirlo solo, porque ese es de la familia de las morindas o moringas y es una fruta demasiado medicinal. Entonces, así como los vendedores enseñaban a combinarla, es mejor que no, porque ellos enseñaban a combinarla que con toda clase de frutas, con uva, con mango, con guanábana, y yo la alcancé a probar. A un jugo de guanábana le licuaba un noni y eso sabe delicioso. Y se le quita el sabor y el olor desagradable que tiene el noni. Pero no es bueno para nuestro organismo. Gratísimas, Dios le bendiga por su pregunta. Y adelante, Kimia Jiva, si tenemos más preguntas
o continuamos aquí. Gratísimas, maestra. Adelante, vuestra merced. Estamos cierto, maestra. No hay seres con la matita levantada y tampoco hay más preguntas. Adelante, maestra, que está muy, muy nutritiva la disertación. Gratísimas. Maestra, buen día, licencie. Es que Buen día. no me da la opción para sala magna. Por eso le interesa, venerable maestra. Buen día, de buen dinero y de buena salud, buen ayuno, buen día de chavada a todos los taoístas de los diferentes lugares de la esfera. Venerable maestra, gratísimas. Entré un poquito tardecito, pero el otro día me quedó porque yo fui la última que hice la pregunta, maestra. Me quedó una duda, venerable maestra. Yo le hice una pregunta sobre ubicarle limón a una plantita que uno haga ¿cómo se llama? Una tisana o ¿cómo se le dice? Entonces, su merced me dijo que a las secas se les podía ubicar limón y a las que son de hoja verde no. Entonces me quedó la duda. ¿El por qué, venerable maestra? Si me hace el favor y me puede aclarar, gratísimas. Con mucho gusto, porque mire, una de las principales leyes del taoísmo es no mezclar frutas con verduras. Entonces, si la ortiga, por ejemplo, está seca, ya no es una verdura, porque ya dejó de ser verdura y se convirtió en una planta seca que va a ser medicinal igual, pero ya no entra en el grupo de las verduras. En cambio, si la planta está verde, ella es una verdura. Entonces, para no mezclar frutas con verduras, a este tipo de tisanas es mejor no agregarles limón. Pero si su merced hace, por ejemplo, una medicina para la gripa, para el COVID, para eso que está molestando tanto ahora a la humanidad, entonces sí, yo a eso lo llamo un sancocho y le echo de todo. Le echo limón a cocinar, le echo limón crudo, cuando ya está en el pocillo le exprimo limón y ahí no importa que las plantas sean verdes, secas, como estén, pero en la vida común diaria debemos tener en cuenta ese principio de no mezclar frutas con verduras porque es una mezcla que no nos da muy buena salud. Entonces es preferible cuando sean secas, sí se les agrega el limón y cuando sean verdes, mejor no. Es más saludable así. Sin embargo, yo le dije ese día que su merced miraba o si algún médico de medicina universal le mandaba, porque hay una clorofila que se manda, pero ya es en casos excesivos de salud, de mala salud. O sea, cuando la gente tiene enfermedades terminales y cosas graves, entonces ahí sí uno no importa la combinación, sino el bien que va a hacer destruyendo el virus o el mal que hay en ese organismo. Entonces, hasta ahí mi contesta. Dios le bendiga. Espero que le haya quedado claro que es muy diferente una planta seca y una planta verde. Por ejemplo, el maestro Kelly Zeus, cuando tenía mucha, o sea, cuando él vendía plantas y una vez dejaron las plantas allá en el templo, en un silo, o sea, un lugar donde las secaban, y ese silo estaba al sol, o sea, a una porcel del silo le daba sol y a la otra porcel no. Entonces, cuando ese silo secaba las plantas, quedaron unas secas en la sombra, que es como correcta índice de secar una planta para medicina. Y a algunas les dio sol. Y entonces el maestro nos dijo que las que les dio sol y quedaron de color como cafecito, café claro o beige, esas combinaban con de dulce, oiga bien, y no combinaban con de sal. En cambio, las otras combinaban con de sal, las que quedaron verdecitas combinaban con de sal y no
combinaban con de dulce. Eso era refiriéndose a la alfalfa, planta muy medicinal, y solo tenían el mismo proceso de secado y todo, solo que a la que le dio el sol cambió de color y esa ya no combinaba o solo combinaba con de dulce, y la que quedó verde no combinaba con de dulce. Mire qué cosa tan sabia y tan bonito para uno aprenderla, que es menester tener en cuenta todo esto y entender cómo es que se practica la doctrina. Y esta doctrina de las combinaciones de los aliciertos y de las medicinas no la sabe todo el mundo. Es una ofrenda que Dios nos ha dado a los taoístas, de saber combinar, porque cuando sabemos combinar los aliciertos y las medicinas, sabemos también vivir, porque saber comer es saber vivir, y saber combinar los aliciertos es exactamente aprender a comer. Entonces, mire qué tan bonito, y su pregunta excelente, Dios le bendiga. Le agradezco mucho esa pregunta, porque esa va a conllevar a mucha gente a comer mejor, a saber combinar mejor los aliciertos, y espero que ahora sí le haya quedado muy claro a su merced el por qué lo de sí el limón o lo de no el limón. Y también debemos aclarar que las verduras no se les echa limón, aunque por ahí oímos una propaganda, una doctrina, no sé de quién, pero esa doctrina yo no la practico, de echarle limón a las ensaladas o a las picadas de verduras, porque una de las cosas que primero aprendí fue que las picadas de verduras no se les echa limón. Y ahora volverlo a hacer, pues no me quedó como fácil. Entonces, para que aclaremos esto también de una vez. Gratísimas, Dios le bendiga, que esté muy bien, y gratísimas por su pregunta. Hasta pronto. ¿Y quién más quiere preguntar algo? Si hay alguien que, como a su merced, no le sale no le da para levantar la mano, pueden preguntar, y tranquilos y tranquilas, que está bien así. Gratísimas, maestra. Adelante los seres que están en la sala. Adelante con sus preguntas, activan el fono. Bueno, venerable maestra, creo que no hay nadie para preguntar. De todas formas, gratitud, venerable maestra, por su claracel, cosas tan sencillas, pero tan grandes a la vez, venerable maestra. A mí sí me encanta todo lo que es la medicina y cuidarse uno, venerable maestra. Ese es el amor hacia nos mismos. Maestra, su merced simbró las alfalfa. Sabe que el otro día yo había sembrado en una plantera el fenogreco, pero hacía tiempo, maestra. Creo que se demora en salir la plantita. Entonces, inclusive vino por acá la Mahatma Pitojas, y ella también pensó que era alfalfa. Ahorita que su merced acaba de sembrar la alfalfa, resulta se secó la planta, y pues ahí le quedaron las semillas, y yo estuve desgranándolas, y es fenogreco, o sea, la planta de alfalfa es similar al fenogreco. Sí, señora, no tanto la planta, sino la semilla. Pero el fenogreco se diferencia porque es un poquito más, un tricito, no es mucha la diferencia, pero sí es más chiquita la semilla y es más dura. Y por eso también debe ser dura para germinar y para que vuelva a nacer. Entonces, todas esas semillas son buenas para germinar, y los mejores germinados exactamente son esos, de alfalfa, de fenogreco, de quinoa. Esos son de las mejores semillas que podemos ubicar a germinar y que van a enriquecer más nuestra alicertacer. Entonces, cuando nuestra alicertacer se vuelva más
más rica, la Nutricel de nuestras viterias pues va a ser mucho mejor. Y esas son semillas que podemos consumir germinadas o sin germinar, y son muchísima proteína que va a enriquecer nuestra viteria, nuestra Licertacel, y va a enriquecer nuestra vida. Gratísimas por su comentario, su pregunta. Y Quimiajiba, ahí tenemos a Laudeimar, que usted verá si le da la palabra. Claro que sí, maestra. Adelante, maestra Laudeimar. Buen día y buen saludo para vuestra merced. Adelante. Adelante, Laudeimar, si nos estás oyendo. Parece que Laudeimar se cansó con la mano arriba. Maestra Laudeimar tiene el fono apagado. Si quiere lo activa, maestra, para poder oírle, maestra. Laudeimar, por favor, desmutear el fono y ahí sí te oímos porque no te estamos oyendo. Siga, maestra, vuestra merced, mientras la maestra Laudeimar puede solacelar este exigen. Bueno, entonces ya nuestro tiempo en esta conferencia se está terminando. La maestra Barrival se nos mandó a hacer aderezos y cosas deliciosas y resultamos, claro, hablando de la Licertacel, fue bonito y las preguntas son las que mandan y seguirán mandando siempre las preguntas. Ante todo lo que podamos decir, lo más importante es contestarles a vuestras mercedes, que son los seres más importantes para nosotros en estas conferencias. Licencia venerable, al fin pude. Estaba trabado el foro, bueno, no me salían los fonos. Y precisamente acerca de los aderezos, Mahatma. Y como he tenido el CIGES con la señal, de pronto, pues, oí lo de la alfalfa y que cuando se seca combina con sal, ¿cómo es? Cuando está verde combina con verduras y cuando está seca combina con frutas. Bueno, eso es lo que alcancé a oír. Y siempre he tenido la inquietud con respecto a las especias, que así le llaman en el comercio, como la albahaca, el laurel, el tomillo, el romero, porque la albahaca, siempre le discutí a mi hija que la albahaca no era bueno echársela a la sopa, porque la albahaca, pues, me parecía que combinaba era con dulce. Su merced, ¿qué me dice acerca de la albahaca? Acerca de la albahaca, si estando seca, combina con todo. Si combina con de sal, no sé. Buen día. El laurel siempre va a ser, es que mi licencia ha tenido mucho el CIGE con el internet. Gratísimas. Bueno, niña, gratísimas a vuestra merced por su pregunta. Y le cuento que esas plantas tienen el mismo comportamiento, ¿cierto? Mientras estén verdes, ellas son verduras. No sé qué tiene la albahaca, pero la experiencia que yo tuve con la albahaca fue que me dieron una sopa, un alicierto de sal con mucha albahaca y me sentó demasiado mal. Es la única vez que he comido un alicierto de sal con bastante albahaca y me sentó muy mal. La albahaca es una planta muy medicinal, demasiado medicinal, especial para baños en los ojos, especial para calmar el sistema nervioso. Tiene muchas especialidades en medicina.
pero como alicierto, pues a mí me enseñaron a consumirla fue con de dulce, en tisanas arovídicas, o de pronto echarle un poquito de albahaca a alguna sopita de maíz o de avena o algo así. Sin embargo, hay gente que la usa en los aliciertos de sal y se puede usar con esa salvedad que les acabé de decir. Si la planta está verde es porque es una verdura. Y cuando se seca, ya ella combina diferente. Y si le vamos a echar un poquito seco a la sopa de sal, no pasa nada. Pero si le echamos verde a la de dulce, ya no combina. Entonces, eso es lo que te puedo contestar de la albahaca. Y es mejor usarla más como medicina que como alicierto. Porque como medicina sabemos en qué casos se usa más. Es una planta caliente. Cuando la persona tiene mucha fiebre interna, pues no se la debemos dar. Entonces, las mismas plantas también nos enseñan cuándo se pueden utilizar y cuándo no. Porque según la salud de nuestros curándose, la planta que le mandemos debe ser fría o caliente o combinada. Porque hay plantas de naturaleza calientes, que las viejitas dicen no se tome eso porque es muy caliente. Y por eso las abuelitas, cuando le van a dar algo muy fresco a la gente, se lo combinan con alguito caliente. Por ejemplo, una leche de arroz, que es muy fresco, se puede combinar con un poquito de canela o de albahaca o de limonaria o alguna planta que sea de por sí caliente. Pero si el alicierto que vamos a preparar es muy caliente, se puede combinar con una especie, como dijo su merced, que sea de origen fresco, que sea una planta fresca. Y es así porque las abuelitas usaban, una vez fuimos a pedir donde una vecina hojas de brevo, o sea, de higo. Y la vecina nos dijo que si íbamos a cocinar Victoria. Y yo no entendía por qué, y es que la Victoria es demasiado fresca. Es todo lo contrario a la auyama, que la auyama es caliente. Entonces la Victoria, las abuelitas usaban comerla con dulce y le echaban hojas de higo, o sea, de brevo, o alguna planta caliente, o como mínimo la canela para equilibrar ese calor innato de la planta. Entonces, hasta ahí mi contesta, Laudeimar. Espero que te haya quedado claro. Y con todas las especies toca saber jugar de igual forma. Lo que pasa es que a nos acostumbraron que el laurel, el tomillo y algunas plantas son solo para las carnes. Inclusive cuando preparamos un alicierto vegetal, con estas plantas la gente le huele a carne y cree que es carne. Y no es, solo que eran plantas que la humanidad acostumbró a utilizar solo para aderezar las carnes. Bueno, gratísimas, Dios le bendiga por su pregunta. Tengan un excelente día. Esperamos que la próxima vez podamos reunirnos y continuar el tema porque fue muy poco lo que les pudimos dar, empero quienes no sabían mucho de combinación de aliciertos, hoy aprendieron un poquitico que fue cómo combinar las frutas. Entonces, esto de los aliciertos es un tema importantísimo porque si no comemos, no vivimos. Esa es la primera ley en esta tierra. O comes o te mueres, pero tienes que comer si quieres vivir. Y así concluimos el día de hoy con este diálogo con vuestras mercedes. Me agrada mucho saber que están oyendo y me agrada más aún saber que están preguntando, que sus mercedes ayudan para que el tema se vuelva más agradable y más importante para sus mercedes.
Gratísimas, Dios les bendiga. Y adelante, Kimia Jiva, si hay quien haga la oracel allá en ese lugar. Gratísimas, maestra. Bueno, a los seres que están ahí presentes les pedimos licencia. Las preguntas quedan para la próxima clase. Gratísimas a todos y benditos sean. Gratísimas, maestra, por vuestra disertación. Fue excelente y aprendizaje muchísimo para nos. Gratísimas, maestra. Y sí, maestra, Azoki nos va a brindar hoy la oracel del agua. Adelante, Azoki. Buen día y buena salud. En runa mística. Gratísimas, Padre, por lo que nos has dado, por la vida, la salud, el dinero. Bendice a todas las familias que necesiten tu ayuda. Cuídalas, protégelas, bendícelos a nosotros que día a día nos das. Cuídanos, protégenos, bendice a todos los seres que están en esta sala. Cuídalos y protégelos y bendice que todos podamos estar en paz y que el mundo no se vuelva como fue mucho antes. Aún sea. Aún sea. Gratísimas. Adelante, maestra. Gratísimas, Azoquín. Hermosa tu oracel. Que sea la bendición de Dios con todos nos. Y de hoy en adelante aprendamos de verdad a elegir lo mejor cuando vamos a comer. Y eso podemos pedirlo en nuestras oraceles antes de comer. Siempre oremos antes de comenzar a comer y cuando terminemos, demos gratísimas a Dios por ese alicierto que mucha gente no lo tiene. Dios les bendiga. Maestra, disculpe una preguntita, por favor. Fue que yo vengo de hacer ejercicios en la playa y llegué tarde. ¿Cómo hago para esta información de esta cuestión de estos alimentos? Porque pues yo soy cocinero y me gustaría tener mucho más información ya que no alcance a llegar a la conferencia. ¿Cómo haría? Bueno, háblese con Kimia Jiva a ver si le pueden pasar la grabación. No sé si se pueda o qué orden tendrán allá la maestra Barribal. Gratísimas, maestra Chandapa, bendita sea por su tiempo que nos ofrenda para enseñarnos y entregarnos todas las enseñanzas aprendidas de nuestros enviados y nuestros maestros. Gratísimas a todos los seres presentes que hicieron posible esta conferencia. Los invitamos a que continúen conectados en el portal de Tu Sacra Sexualidad con las siguientes conferencias, que a las 12 tenemos un encuentro con el maestro Inkel. Entonces continúen todos bien invitados en este portal. Gratísimas a todos, paz y luz, buen día de sábado.